Una nueva conversación acá en Frecuencia Pública, ya te lo decía, ¿no? Temas que tienen relación, sobre todo en estos tiempos, con un tirón de oreja también. Yo voy a partir con eso, el tirón de oreja para las y los chilenos que manejamos, voy a decirlo ya en buen castellano porque estamos en una radio académica. ¡Pésimo! Y no a la defensiva, sino a la ofensiva. Y yo como peatona peleo todos los días con la gente que está al volante, pero debo reconocer que yo también me transformo cuando estoy al volante y es lamentable, pero a la defensiva, eso sí. No, sí, pero me sale más la mecha corta. Pero lo más terrible son las consecuencias. Y por eso te cuento que en nuestro país, en Chile, en promedio, escucha bien, fallecen 5 personas cada día como consecuencia de un siniestro de tránsito. Y en la última década son más de 15.000 personas las que han perdido la vida y otras 600.000 han sufrido lesiones de diversa consideración. La Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito contempla una serie de acciones de reparación para quienes sufren las consecuencias de los siniestros viales. Y en específico desde CONACET, que es justamente la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, se gestiona la Clínica del Duelo, una instancia que busca apoyar a los familiares que viven este proceso tan traumático. Y estamos con Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad, para hablar justamente de este apoyo y estos grupos de apoyo que realizan desde esta comisión. Karina, bienvenida a Frecuencia Pública, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias Daniela por la invitación, felices de que estemos tocando estos temas en radios públicas como esta, con un gran componente social, porque este es un tema, un problema social muy grande que necesitamos que sea conversado y abordado con harta fuerza. Mira, soy pésima para los nombres, Karina, pero nosotros muchas veces acá, en la radio, en los distintos programas y durante años, hemos hablado con Alberto del Automóvil Club. Escobar. Gran amigo de Sabía CONACET, que me ibas a recordar del apellido. Y él siempre, algo que era como transversal en todas las conversaciones, y pasaban los años, yo llevo más de una década acá, y el discurso era el mismo porque la acción no cambiaba. No es que él se repitiera, era que era una locura cómo manejamos las y los chilenos. Así una es. Locura. Sí, bueno, Alberto, nuestro querido amigo Alberto Escobar, a quien aprovecho de mandarle un saludo si es que está escuchando el programa, seguro está escuchando el programa. Sí, Alberto. Él habla siempre de el analfabetismo vial que tenemos. Eso. Y lamentablemente es una palabra bastante fuerte, pero tiene bastante de cierto, porque lamentablemente elocuente. Nos transformamos, como tú decías, sobre todo cuando nos subimos arriba de un vehículo, sentimos cierta empoderamiento de conducir esta máquina de 2 toneladas para arriba, que alcanza velocidad importante, sin medir el efecto que eso puede tener. Sí. No sé si tú recuerdas estos monitos animados, el Tribilín que salía, que era un señor muy simpático cuando andaba caminando, que respetaba hasta la hormiguita, pero se subía al auto y se convertía en un energúmeno y empezaba a bocinear a todo el mundo y se enojaba. Lamentablemente, Tribilín eso era chileno. Pasa. Probablemente Goofy era gringo, claro, y Tribilín era chileno, claro. Okay. Y claro, y eso pasa y tiene que ver con muchos factores, probablemente el estrés que tenemos en las grandes ciudades, sobre todo, la baja autoestima, congestión, poca tolerancia, porque cualquier pequeña cosita nos hace exacerbar una emoción hacia el otro y siempre culpar al otro. Eso es otro tema. Siempre es el otro el que tiene la culpa, la responsabilidad. Nunca nosotros asumimos el efecto de nuestras acciones. Entonces, el llamado siempre ha sido ese, desde CONACET, desde el Ministerio de Transporte, como Gobierno de Chile. Históricamente se ha llamado en materia de seguridad vial a ser un poco consciente de las acciones que nosotros tenemos cada vez que nos movemos en el espacio público, independiente si lo hacemos en un auto, en una bicicleta, en una moto, caminando como pasajero de un bus, ahora. Los scooters hoy día también, por lo tanto entender eso, que nuestras acciones tienen una repercusión que muchas veces puede ser negativa en otros, y que además no nos movemos solos. O sea, las calles, tenemos un mal concepto de que las calles están hechas para los autos. No, las calles están hechas para que las personas se movilicen, y las personas no solo se mueven en autos, se mueven en bicicleta, en scooter, en moto, en skate, en patín, etcétera. Exacto. De hecho, ya que estábamos recordando a Alberto Escobar del Automóvil Club y este como análisis sociológico que él realizaba, algo que me gustó mucho, que todos estos tiempos, mucho antes de que hubiese sido como políticamente incorrecto, él nunca dijo
eso que está como en el imaginario de que las mujeres manejábamos peor que los hombres. No. Él nunca, no, o sea, no porque fuera en un momento políticamente incorrecto y lo hubieran a funar, a cancelar por decir eso. No, él siempre, porque además lo que uno ve por lo general es que justamente los hombres son más agresivos al volante, no más, estoy generalizando, exacto, por supuesto, ¿no? Pero no, y la estadística acompaña, o sea, en materia de seguridad vial en el mundo, y en el mundo también, y eso también pasa acá en Chile, quienes más fallecen o son partícipes de un siniestro de tránsito son los hombres, claro, más que las mujeres. Y las mujeres, cuando fallecen, lo hacen siendo principalmente pasajeras. O sea, es otro el que toma la decisión de su movilidad y fallece. O sea, perdemos por todos lados. Sí. Pero es totalmente un mito de que las mujeres manejan más mal, las mujeres se accidentan más, totalmente al revés. Son los hombres, y es porque son más... son menos aversos al riesgo. Las mujeres somos más temerosas, sí, somos más cautelosas, y por lo mismo somos más precavidas. Por lo tanto, por esa razón nos accidentamos menos, y las estadísticas se repiten en el mundo. O sea, no es solamente un caso de acá en Chile particular, sino que en el mundo son los hombres quienes toman más riesgos. Por lo tanto, se accidentan y se participan de siniestros de tránsito y mueren más en el tránsito. Karina, todos conocemos y hemos escuchado hablar así de una forma como también en la prensa, a propósito también de estas fechas donde se avecina un consumo de alcohol excesivo. El chileno, la chilena es bueno para el copete, pero ahora con mayor razón vienen las fiestas patrias, porque para algunos no es solamente el 18, es todo septiembre, y de aquí hasta Navidad. Mañana ya comenzamos con el tiqui-tiqui. Exacto. Sí, pero todo el mundo ha escuchado la CONACET, sobre todo en estos periodos o para los fines de semana largos, algunos reportes. Cuéntanos un poco también cómo trabaja esta Comisión Nacional, de qué depende, del Ministerio de Transporte, trabaja también... muy en comunión, digamos, por supuesto, con Carabineros de Chile. Hablemos un poquito también ahí la estructura para que la gente entienda. Sí, mira, la CONACET se crea el año 93, ya vamos a cumplir 30 años ahora este diciembre, un hito súper importante, por cierto, y se crea el año 93 entendiendo que el problema de la seguridad vial era un problema que había que atender de forma particular, ya no de manera tangencial, que no era aceptable que las personas estuvieran muriendo por el solo hecho de movilizarse, de ir a trabajar, de ir a dejar a los niños, a las niñas al colegio, de ir de compra, de ir a visitar a alguien. No era concebible que la gente estuviera muriendo por eso, y por lo tanto era necesario crear una figura que se hiciera cargo de este tema y que trabajara para reducir los siniestros de tránsito y para bajar las consecuencias de estos siniestros de tránsito, las muertes y las lesiones graves. Y se crea bajo una lógica de comisión interministerial, un comité de ministros donde participan 10 ministerios. 10. Son 10 ministerios. A ver si no me equivoco y los digo todos. Vamos con algunos al menos. El más relevante, el Ministerio de Transporte, porque es el ministro de Transporte y Telecomunicaciones quien preside este comité de 10 ministros más Carabineros de Chile. Está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Justicia, Educación, Salud, Interior, Sexpress, no. Interior, Trabajo, Transporte no lo había dicho, y no, si Transporte lo dijiste que lidera. Era el que lidera, claro. Sí. Ahí están los 10 ministerios más Carabineros de Chile. ¿Y por qué? Porque se entiende que la seguridad vial es un problema multidimensional que tiene que ser abordado desde distintas aristas. No es únicamente un problema de transporte ni únicamente un problema de infraestructura, sino que también para cambiar conducta necesitamos al Ministerio de Justicia presente. Claro. Las muertes que ocurren son un problema de salud pública. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, quien toma este tema a nivel mundial, considera las muertes producto de siniestro de tránsito como una pandemia permanente. O sea, tuvimos la pandemia del COVID, hemos tenido otras pandemias, y esta es una pandemia permanente y lamentablemente bien silenciosa. Sí. Porque como sociedad hemos considerado como aceptable que la gente esté muriendo. Es casi una externalidad, un dato para la causa. Es probable. Es probable, mucha puede pasar, y por eso socialmente se habla de accidentes. Sí. Nosotros desde CONACET y desde hace bastante años ya acuñamos el término de siniestro de tránsito, o siniestros viales o hechos en el tránsito, para quitarle esa carga como de aleatoriedad que tiene la palabra accidente. Y como del azar, ¿no? Que tuviera relación como... Tal cual, te dicen accidente, no sé, yo doy un manotazo, boto el vaso de agua, eso es un accidente, algo que pasó producto del azar. Pero un siniestro de tránsito, una muerte en el tránsito, no es producto del azar. Es mucho más que por la torpeza. Son decisiones que hay ahí detrás. Yo elijo subirme a un auto después de haberme tomado unas copas. Yo elijo exceder la velocidad. Yo elijo
contestar una llamada mientras voy conduciendo. Son elecciones que uno hace, y la idea es que esas elecciones, como decíamos antes, sean siempre teniendo presente los efectos que pueden haber para nosotros mismos y para el resto. Vamos a ir a revisar justamente lo que nos convoca, ¿no? Que justamente es cómo CONACET está apoyando a las familiares de víctimas de siniestros viales a participar en los grupos de apoyo, pero quiero seguir todavía en el problema, en el sentido también de hacer un poco, no sé si la palabra es educación. ¿El Mineduc participa o no? El Mineduc es parte de CONACET. Ya, lo pensé, exacto, dije, yo no sabía si estaba segura o no. Cuando hablamos también de las principales causas, por lo menos en nuestro país, tú hablabas, yo también, ¿no? Del alcohol a propósito de esta fecha, pero más allá de las sustancias que puedan obviamente perjudicar la concentración de vida y que pueden ser drogas o el alcohol, que también es una droga, por supuesto, y se quitó hace tiempo, ya no sé la fecha, tú sabrás, no me acuerdo, el tema de fumar en el auto mientras conduce, el copiloto creo que puede, ¿no? Es claro, igual, considera una distracción al volante. Igual se veía siempre típico que estaba fumando el que conducía y veía un carabinero y le pasaba el pucho a la persona al lado, un clásico. Claro. Ya, porque está ocupando la mano en vez de estar al volante y ya. Sí. Y además que la gente se relaja cuando fuma, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el tema también de esto, justamente, de este aparatito adictivo, espantoso, innecesario, llamado celular, y cuánto realmente la gente está haciendo cargo de, no solo, porque yo pienso incluso en manos libres, y lo mismo, también es distractor, porque tú dices, te cuentan una mala noticia mientras estás conduciendo. Exacto. O te dicen, oye, la reunión empezó hace 20 minutos y tú vas atrasadísimo. Mejor llega atrasado nomás que meterle chala, no sé. Bueno, en cuanto a la distracción, son varios tipos de distracción. Está la distracción física, que te hace quitar las manos del volante para cambiar la radio, atender, agarrar la comida, el maquillaje, etcétera. Cierto. Eso es físico. Sí. Está la auditiva también, que tiene a los niños gritando atrás y eso te desconcentra obviamente y te hace perder noción de lo que está pasando en el camino cuando le gritan entorno. De vuelta es peor. La visual, que tú bajas la vista para ver ese mensaje, para tomar la radio, etcétera. Y la cognitiva, tal como tú decías, o sea, pongo mi atención, mi mente ya no está en lo que está pasando adelante, sino que está en otra situación. Eso tiene que ver con las distracciones. Y quería detenerme un poquito en el tema de las causas que tú decías, porque comúnmente creemos que es el alcohol nuestro principal problema en el tránsito. Es como históricamente conocido de que el alcohol es un problema. Por cierto lo es, o sea, conducir con alcohol no nos lleva los sentidos a cualquier lado, no podemos atender de forma correcta, nos hace relajarnos más de la cuenta o nos hace y por eso la tolerancia tomar cero más riesgo más de la cuenta. Claro, exacto. Por eso la política de ley tolerancia cero y la ley Emilia han sido bastante efectivas. ¿Por qué? Porque en esa época teníamos la componente alcohol, la causa alcohol al conducir como una de las principales causas de muertes en el tránsito. Y eso se ha reducido. Eso se ha ido bajando. Hoy día pasa a ser como la quinta causa y las primeras que están rankeando lamentablemente este terrible ranking de muerte es la velocidad primero. La velocidad es la principal causa de muerte en Chile. Se cobra casi el 30% de las muertes cada año. ¿Por qué? Porque la velocidad agrava los resultados de un siniestro de tránsito. Todo, claro. Aumenta la probabilidad de que ocurra un siniestro, o sea, si yo voy a más velocidad... Menor capacidad de reaccionar. Algo, claro, o sea, no alcanzo a reaccionar a tiempo, y si reacciono y freno, obviamente la distancia para frenar es mucho mayor mientras mayor es la velocidad. Entonces, la probabilidad de que ocurra algo es más alta, y de que en caso de ocurrir un siniestro y atropello o impacto o colisión a un ciclista o motociclista, esa persona resulte con vida, se reduce drásticamente mientras más rápido voy. Por lo tanto, es un gran problema la velocidad. Por eso, parte de los proyectos y las iniciativas que tenemos en curso es la implementación del proyecto CATI, que se demoró 9 años en tramitar. ¿Cuál es ese proyecto? El control automatizado de la velocidad, que además va a automatizar otro tipo de controles en el tránsito y que obviamente esperamos nosotros que reduzcan un 30% las muertes cuando ya logremos un periodo de implementación así potente. Y como segunda causa de muertes en el tránsito está la imprudencia del conductor, que es un gran saco de conductas, pero la principal conducta es la distracción. La distracción al volante, que puede ser el fumar, el estar comiendo, los niños, etcétera, pero sabemos que la principal tiene que ver con el celular. El celular, lamentablemente, estamos hiper, mega, ultra conectados en todo momento, y hay que dejar claro que el celular al conducir es totalmente incompatible.
solo como ejemplo, si estamos conduciendo en un área urbana donde la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora, responder un simple chat, un WhatsApp que diga hola, nos toma en promedio unos 5 segundos. Esos 5 segundos, sacas 5 segundos la mano del volante, sacas la vista del camino 5 segundos, sacas tu atención de lo que está pasando. Y esos 5 segundos son 70 metros que avanzamos totalmente a ciegas sin tener idea de lo que está pasando. No vimos si el semáforo cambió, si una persona empezó a cruzar en un paso de cebra, si pasó una pelota, y sabemos que detrás de una pelota puede venir un niño o una niña, por lo tanto, 70 metros en que todo puede pasar. Por eso es tan incompatible la distracción al volante, el celular, el chatear, con la conducción. Estamos conversando esta tarde y me encanta en realidad como también nos cuenta y explica los temas Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la CONACET, a propósito de este grupo de apoyo que ya vamos a entrar. Estoy haciendo el marco teórico acá. Es que mira, hace poco estuvimos conversando acá en el programa con Carolina Figueroa, la presidenta, le recuerdo, tú la conoces por supuesto, pero le recuerdo a los auditores que es la presidenta de la Fundación Emilia, la madre junto a Benjamín Silva de la pequeña Emilia, ¿no? Por la que conocemos la ley del mismo nombre. Y a propósito, bueno, de distintas temáticas hablamos de este tema que yo no sé si hoy, que está muy castigado, por supuesto, penado, pero si hoy se da tanto en nuestro país, que es la fuga ante un siniestro, un atropello, para ser incluso más, o un choque incluso, ¿no? Porque puede ser que dos personas incluso no hayan lesiones incluso graves, pero el tema del auto del otro y todo lo involucrado, ¿cuánto también estadísticamente se da en nuestro país esa cobardía de la ley de fuga? Bueno, es terrible. Como tú decías, se incorporó como parte de la ley Emilia como un delito, el darse a la fuga. Las personas tenemos la obligación de, si nos vemos involucradas en un siniestro de tránsito, independiente si es nuestra responsabilidad o no, o si somos espectadores, de en lo posible prestar ayuda, siempre que se pueda, obviamente. O sea, no vamos a mover a una víctima que esté en unas condiciones muy terribles, pero verificar que se encuentre bien y llamar inmediatamente a los servicios de emergencia, que son el famoso ABC que conocemos, y en ese orden, ambulancia, bombero y carabineros, dependiendo, o activar por lo menos el de la ambulancia y de ahí se activan los otros servicios. Exacto. Esa es nuestra obligación como ciudadanos de este país, porque estamos obligados por ley a hacerlo en caso de y no hacerlo representa un delito finalmente, y darse a la fuga obviamente un delito mucho mayor. Estadísticamente no hay registro, porque claro, se dan a la fuga, entonces no se sabe. Pero hay cámaras ahora está todo. Hoy día hay un poco más. Sí, ahora por lo menos hay cámaras. Exacto, hoy día hay un poco mayor información, la gente que queda, que denuncia probablemente, pero el llamado que siempre hemos hecho y que se ha hecho desde la ley Emilia, y probablemente Carolina también lo dijo en su momento, es el deber que tenemos de prestar ayuda, porque esa ayuda podría hacer la diferencia entre la sobrevivencia o la muerte de una persona. Por lo tanto, tomar esa conciencia y actuar en base a ello. Absolutamente. Vamos entonces a este grupo o estos grupos de apoyo a los que invita justamente CONACET para los familiares. ¿Desde cuándo se implementa? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se aborda también? Porque esto es una responsabilidad que asume también el Estado. Sí, mira, a través de la Comisión. Parte del trabajo en materia de seguridad vial tiene que ver obviamente con materia preventiva, con entregar mejores condiciones de infraestructura a las personas para las distintas formas de movilidad, de educar a la ciudadanía en conductas de seguridad y evitar las conductas de riesgo, en hacer acciones preventivas desde el punto de vista de la fiscalización, controlar para así disuadir las conductas de riesgo, pero también hay un eje de trabajo en materia de seguridad vial que nos mandata incluso Naciones Unidas, que es el de acompañamiento y reparación a las víctimas de siniestro de tránsito. A las víctimas de siniestro de tránsito es finalmente la sociedad en su conjunto, el Estado, quien le falla. Por lo tanto, es el Estado el responsable de darle un acompañamiento y de ojalá entregarle la justicia adecuada a los distintos casos. En ese sentido, nosotros, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito, que es nuestra hoja de ruta, nuestra pauta de trabajo de aquí al 2030, en donde nos hemos fijado una ambiciosa meta de reducción de un 30% de los fallecidos y lesionados graves en nuestro país, parte de esas acciones tienen que ver con este eje de respuesta tras los siniestros de tránsito, que es el acompañamiento a las víctimas y el no dejarlas abandonadas finalmente. Las personas que sufren un siniestro de tránsito o que pierden un ser querido, no solamente es ella la que sufre, hay un círculo bastante grande que está siendo impactado, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo incluso. O sea, hay una pérdida y es mucha la gente que se ve impactada producto de esa pérdida, una pérdida repentina también. Por lo tanto,
el trabajo que nosotros estamos haciendo con esfuerzo, obviamente, porque nosotros no tenemos ni las facultades aún como institución, ni los recursos para hacerlo de manera más fuerte, pero nos hemos rebuscado la forma. Creamos estas sesiones de clínicas del duelo, que son grupos de apoyo guiados por psicólogas especialistas en temas de duelo, en donde convocamos hasta ahora de manera online a las personas que han participado, que han sufrido o han tenido la pérdida de un ser querido, de un amigo, de quien sea. Perdona, también el otro lado, ¿no? El que tiene la culpa, el que se da eso también, por ejemplo, alguien que iba no estaba curado, pero iba mirando el celular y atropelló a alguien. Sí, mira, no ha participado ninguna persona así, por lo general son personas que son víctimas. Claro, okay. No el victimario en estos casos, no hemos un tenido victimario un caso que se nos haya acercado más sensible o empático con no hemos tenido responsable. Un caso que se nos haya acercado. Mira. Es bien interesante lo que planteas, porque siempre llegan las víctimas, no el victimario. Sí, pero hay que trabajar la podría culpa ser, también, porque totalmente, claro. O sea, si tú provocaste una muerte, me imagino, yo también debe haber un problema psicológico bastante potente ahí. Exacto. Y bueno, y estos grupos son de acompañamiento guiados por esta psicóloga, los estamos haciendo de manera online para que pueda participar gente de todo Chile, y son grupos que duran alrededor de 2 horas, en donde se da una conversación muy abierta, como te decía, guiada por las psicólogas para ir orientando hacia dónde va la discusión, que se genera un espacio de respeto entre todos los participantes, por supuesto, y donde el valor que le han visto a las personas que han participado hasta ahora es el encontrarse con pares, es el ver que lo que le pasa a uno o las sensaciones que tiene una persona no están tan erradas, porque las comparte también con otras personas que han vivido situaciones similares. Entonces esa ha sido la riqueza de estos grupos. Llevamos ya 4 sesiones, el 28 de septiembre estamos programando ya la 5ª sesión, vamos a tener sesiones hasta final de año, y este es un esfuerzo que levantamos desde CONACET con el apoyo de las empresas que son parte de nuestro Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que es esta alianza público-privada, en donde instamos al mundo privado a ser parte también de esto, porque para llegar a esta meta del 30% de reducción no lo vamos a lograr solo. No puedes nombrar las empresas, porque para que sigan el ejemplo. Son demasiadas, no las voy a poder nombrar a todas y se van a enojar. No, se van a enojar porque lo dejaste afuera. En la página web de CONACET hay un banner que se llama Pacto Nacional por la Seguridad Vial, y ahí están todas las empresas que están hasta el día de hoy siendo parte de este grupo. Y además de este esfuerzo que estamos haciendo con las clínicas del duelo, hicimos un acuerdo de colaboración junto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en donde ellos tienen un programa de atención a víctimas de delitos, que hasta antes de este convenio involucraba solamente a víctimas de delitos violentos, dentro de los cuales entraba Ley Emilia, porque Ley Emilia tiene la tipificación de delito. Sí. Y quedaban fuera todas las otras víctimas del tránsito, por ejemplo, si eran por velocidad, por distracción, por pasarse el semáforo, etcétera. El acuerdo de colaboración que hicimos para que se puedan incorporar víctimas por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones graves, de todas las otras causas. Este es un espacio que estamos en este momento trabajando en los protocolos de derivación, porque nosotros como CONACET vamos a derivar a las víctimas a este programa para que así reciban la atención psicológica, legal y social que tiene este programa, y que además tiene presencia a lo largo de todo Chile. Eso es lo que hemos logrado hasta ahora. Obviamente tenemos muchas más metas por delante para avanzar en este eje, porque creemos que lo importante también es reparar a quienes han sufrido pérdida en el tránsito. Y hay testimonios también de las personas que han sufrido y que de alguna forma han ido reparando y han ido, digamos, no sé si la palabra es sanando, pero haciendo un proceso de duelo donde puedan compartir quizás la experiencia, no solo de que no estás solo y sola, sino que, no sé, a través del mismo acto judicial, o incluso conocer a la familia del involucrado, sobre todo cuando son cuasi delitos, por supuesto. Sí. No sé, puedan también ayudar. ¿Está el tema del testimonial involucrado? Sí, por supuesto. O sea, en estos grupos de duelo se da mucho eso también, y se intercambian experiencias, de hecho. O sea, cómo abordaste este caso, los procesos judiciales que enfrenta uno y otro se comparten también. O sea, hay un compartir experiencias desde los trámites que han hecho muchas veces, pero se enfoca fuerte en los temas emocionales, en cómo se vive el duelo, cómo se enfrenta, cómo se avanza. Esa es la riqueza de estos grupos de duelo. Y además de eso, nosotros tenemos un espacio en CONACET que son unas mesas con agrupaciones de víctimas o con víctimas derechamente, no necesariamente agrupadas, pero donde nos reunimos de manera bimensual, para
escucharlas, ver qué tipo de iniciativa ellos como víctimas quieren mover o les interesa que se muevan con fuerza. Organizamos obviamente también el hito del año, que es el Día Mundial en conmemoración de las víctimas de siniestros de tránsito, que es el tercer domingo de noviembre de cada año. Desde muchos años atrás se han venido desarrollando acciones en conjunto con las víctimas, porque nosotros queremos desarrollar un hito que ellas a las víctimas les haga sentido. Claro. Por lo tanto, lo organizamos siempre en conjunto, buscamos los recursos necesarios para parar la actividad que sea, y cada año conmemoramos obviamente a las víctimas, porque es importante relevar que existen, que no solamente mueren las personas y muere su historia, sino que existen, están y que nos ayuden a hacer conciencia también. Son varios tipos de víctimas y finalmente Exacto. Cuando uno muere, la real víctima finalmente son los deudos. Los que quedan. Porque uno ya no está. O sea, es terrible, se coarta tu vida, pero los que sufren esa partida son los deudos, los familiares, Exacto. amigos, qué sé yo. Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la CONACET, de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Para la gente que quiera participar, tiene que ingresar a la página de CONACET. Participar de las clínicas de sí, duelo, claro, sí, en nuestra exacto, página web tenemos toda la información, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web aparece el teléfono, correo también donde pueden acceder y nosotros les entregamos toda la información para que participen. Conacet.cl. Y las clínicas de duelo en particular nosotros las publicamos unos días antes, un formulario para que la gente se inscriba y va a recibir el link de conexión para sumarse a la clínica del duelo. Ahí vamos sondeando siempre cuánta cantidad de personas tenemos, porque obviamente el grupo de duelo y la guía a través de esta psicóloga hace sentido con un cierto número, por lo tanto si excedemos ese número, hacemos 2 sesiones, pero ahí vamos viendo en función de los inscritos. Karina, para finalizar, un tema también que nos compete mucho, porque está relacionado también con Estación Central. No, si todavía no termino, mi Dieguito, no me ponga la música de... Me queda una pregunta, espéreme, escúchela bien, porque también nos interpela a todos los que estamos acá. Sí. Hace cerca de un mes, presentaron el llamado Plan Cruce Seguro, ¿no? Y aquí nos han mandado unas infografías justamente de los puntos nuestro gran productor Marco Espinosa. Y este proyecto, que es cercano a los 3.000 millones de pesos para intervenir 16 cruces, que son los más peligrosos de la Alameda, donde se dan los mayores siniestros viales. Ocurren más siniestros y atropellos. Y lamentablemente la mayoría de esos cruces están aquí, en la comuna Estación Central. Por eso nos interpela, porque nosotros somos la población flotante, la mayoría. De los 17 siniestros viales con resultado de muerte ocurridos en la zona, 13 de ellos ocurrieron en Estación Central, mientras que en el resto la comuna de Santiago. Hablemos un poco de esa situación y cómo... ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el diagnóstico para levantar este plan? Y por supuesto, ahí es un tema de educación, ¿no? Porque... también, por cierto, donde sea, qué sé yo. Sí, bueno, este es un esfuerzo que hace el gobierno regional metropolitano, que crea este programa Cruce Seguro y que obviamente convoca a CONACET como ente técnico en materia de seguridad vial, y nosotros lo que hacemos es prestar esta asesoría técnica a toda esta iniciativa para ir evaluando cuáles son las mejoras, hacer el diagnóstico en cada uno de estos cruces y evaluando cuáles son las mejoras necesarias en pos de cuidar a los peatones principalmente, que son el usuario más vulnerable en el tránsito. O sea, en materia de seguridad vial hablamos de usuarios vulnerables para referirnos a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, porque ellos no tienen una carrocería que proteja su cuerpo, por lo tanto sí, claro, impacto por supuesto, es directamente en el cuerpo, y el cuerpo obviamente tiene una tolerancia limitada a los impactos, por lo tanto las consecuencias son más graves. Por eso ellos son los usuarios vulnerables, y dentro de los vulnerables, el más vulnerable son los peatones, las y los peatones. Por supuesto. Por lo tanto, yo se los recuerdo los autos todos los días, créeme. Totalmente, o sea... Créeme. O sea, impactar todo otro el vehículo día le es otra toco y le cosa. digo, señor, cuando usted vaya a salir de su casa o cualquier lugar en la vereda y mira solamente la dirección donde viene el auto para usted tomar la calle, recuerde que habemos peatones que estamos pasando por ahí y usted está ocupando y está mirando para el otro lado. Exacto. Ufa, qué terrible. Sí. Y somos también partícipes del espacio público de la vía, por favor, señor, miren, ¿no? exacto, por favor, para los dos lados. Exacto, tal cual. Ufa. A eso lo digo de otro tono, pero te lo cuento así a veces hoy. uno lo dice más enojada, sí. Pero hay que mantener ¿Te pasa la calma. a ti? ¿Te pasa? Todo el rato. Tengo que concentrarme muchas Pero veces. tú tienes una cara no... simpática que no te la puedes hacer. Ya con la carita, de alguna forma, ya. Pero si tú le dices, mira, trabajo en la CONACET.
Mejor no. Mejor no. Bueno, perdón, Quizá... entonces ya, volvamos al tema de los cruces, ¿no? Sí. Ya, y bueno, este plan además se enmarca dentro de todo lo que es el proyecto del eje Alameda-Providencia. Sí. Y como tú bien decías, se va a invertir del orden de casi 3.000 millones de pesos en hacer mejoras en estos cruces, que van en mejora de demarcaciones. Sí, se borran rápido. Claro, y se deterioran con el pasar del tiempo, y además a veces es necesario ir haciendo ciertos cambios, que tiene que ver mucho con lo que nosotros incorporamos en nuestra política y en nuestra estrategia desde el año 2017, que es el enfoque de sistema seguro, que ya no podemos esperar que solamente la persona se comporte, sino que nosotros tenemos que crear las condiciones para que se den las conductas seguras. Entonces, de pronto va a ser necesario hacer ciertos ajustes en la configuración de los cruces que considere el comportamiento habitual para que sea más seguro para todos quienes transitan por ahí. O sea, solo un ejemplo así muy burdo y que no es de este eje en particular, pero por ejemplo en Providencia con Lyon, ¿sí? Había una intersección había un cruce que estaba bloqueado para los peatones. No sé si recuerda hacia el lado donde está el Portal Lyon. Ah, sí, estaba pensando en esa esquina. Ya. Ese antiguamente estaba bloqueado. Por lo tanto, si había un peatón que quería ir de esta esquina a esta esquina, tenía que tomar tres tiempos de semáforo. Sí, me acuerdo. Yo vivía al lado, sí. ¿Por qué? Entonces, las personas que tendían a hacer era cruzar a la mala. Pero porque dobla de Lyon. Se privilegia el viraje del vehículo. ¿Por qué se privilegia el vehículo cuando lo importante son las personas? Entonces, por suerte eso se entendió y ahora está habilitado ese cruce. Y ya las personas no tienen que esperar 3 tiempos de semáforo o cruzar a la mala como lo hacían muchas veces. Y todos espantados decíamos, ¡uy, ese peatón! Igual está el cruce al lado del dragstore, que está al lado, no cuesta nada. Pero bueno, que siempre ha estado, histórico. Exacto. Oye, ya que dices eso, Karina, perdona, hay un recado que quiero mandarte. A la gente que sincroniza los semáforos, pero los tiempos en realidad, no la sincronización de respecto a cruces o lo perpendicular, obvio. Yo camino muy rápido. Y yo a veces me doy cuenta que en la Alameda, sobre todo cuando es doble, y siempre me recuerdo el que está ahí a la altura de San Antonio, o ¿cómo se llama? La iglesia de San Francisco, cruzándose al frente, y te empieza a marcar rápido, y yo digo, y la abuelita que va al lado, o el señor, y yo casi corro cuando camino, y no da, y es una locura, porque igual, si no te lo ponen a 2 tiempos, y tú te caes en el bandejón central. Exacto. Pero te entusiasman con la idea que te va a dar, igual. Pero está a punto que no te dé. ¿A quién se le puede pedir que por favor? Todo eso se dirige a nuestros socios de la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ellos son quienes tienen vamos a mandarle el recado. Que alguien que camina muy rápido no alcanza y que por favor piensen en todas las personas y todos los ritmos. Exacto, todos los ritmos. Incluso uno cuando va con un poco más de bolso, de mochila, la mochila más pesada. Oye, empieza el mono ahí a decirte que te apure y uno se empieza a estresar, pero dice, pero ¿qué les pasó? Ya, bueno, conacet.cl, a propósito, todos los temas que hemos revisado, muy, muy importante. Terminamos, ¿no?, con este programa o este plan Cruce Seguro, que ya se presentó hace un mes, una gran inversión y hay que respetarlos, por supuesto. La idea está para eso, para nuestra protección, sobre todo lo de las y los peatones, y este grupo de apoyo, estas clínicas de duelo para los familiares y para todo el entorno social y por supuesto emocional de las víctimas de un siniestro de tránsito, que es decir, atropello, causas de muerte, todo eso. Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la CONACET. Un placer conversar contigo. Muchas gracias a usted. Yo feliz de que sigamos conversando estos temas. Para nosotros es súper relevante que estos temas la ciudadanía los conozca, se interiorice y que entienda muchas veces por qué se toman ciertas decisiones con algunas leyes, normativas, que lo que buscan es finalmente protegernos a todos, independiente de la forma que nos movamos, para que así creemos una mejor convivencia vial en nuestras calles. Muchas gracias.